Hola, este es el vídeo de presentación del robot del equipo número 9 de la asignatura robótica. Comenzaremos mediante la descripción de los miembros del equipo. Los miembros del equipo somos Guachen, Alba Elena García, Javier Pérez Martínez, Santiago Laldefiandor y Carmen Vico García. Continuamos con una visión general sobre nuestro robot. Nuestro robot es de tipo cartesiano, como se puede ver en el vídeo. Está hecho totalmente la estructura en madera y las piezas principales están diseñadas e impresas con impresora 3D. Todas las piezas que veis en color morado o blanco o rojo son hechas con impresora 3D. Las acciones principales del robot serán la creación de rectas con velocidades variables entre dos puntos cualesquiera, la creación de círculos en las que se podrá elegir el radio y el centro, la creación de splines de interpolación de n puntos a través del área de trabajo y acciones de pick and place a lo largo del área de trabajo en función de dónde estén situados los palés. Continuamos con la descripción de los componentes de nuestro robot. Empezamos con una fuente de alimentación de 12 voltios casera. En este caso el microcontrolador, que es un Arduino Mega conectado con su Shield y un relé que permite conmutar varios motores, el motor del eje X y el motor con su potenciómetro a través de un sistema de piñón de tornillo sin fin. Podemos captar la posición, el eje X se mueve a través de unas correas, el eje Y se mueve a través de un husillo y una serie de tuercas. El eje Z también se mueve gracias a un husillo y una serie de tuercas. Y como podemos ver, los motores, aquí estarían los potenciómetros y por último el servomotor del eje Z, que nos permite la orientación para las acciones de pick and place. Continuamos con el modelado del robot. Al ser un robot totalmente cartesiano, tiene la ventaja de que la construcción es más sencilla, bueno, más que la construcción, la concepción del robot es más sencilla y la cinemática es inmediata, ya que los puntos del espacio corresponden a los puntos de referencia del robot. Una desventaja que tenemos es un control más complicado, no en cuanto a las ecuaciones, sino en cuanto a conseguir que todo se mueva como teníamos pensado, debido a que uno de los ejes nos es mucho más rápido que el otro, en concreto el eje X, que se mueve con correas, es más rápido que el eje Y, que se mueve por un tornillo de husillo y tuercas. De esta forma nos ha sido un poco más complicado la generación de ciertas trayectorias, ya que la velocidad mínima a la que hay que poner el eje X para vencer el par resistente es mayor que la velocidad máxima que nos puede dar el eje Y. Este ha sido un fallo de diseño que en principio lo habíamos concebido como un robot educativo para poder usar diferentes tipos de transmisiones, pero al final hemos visto que ha sido un error. Las ecuaciones utilizadas en este caso son inmediatas, x igual a x sub 0, y igual a y sub 0 y z igual a sub 0, y no hemos tenido que resolver ningún tipo de ecuación para resolver la cinemática. Más o menos el modelo de control se rige mediante un P, un controlador tipo P, y nada más. En función del valor de la lectura de los potenciómetros, intentaremos llegar a ciertos valores destino, y el error entre dichos valores será el que establece el sentido del motor y el PWM que, 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 que metemos a los motores.
nuestro robot no dispone de ningún punto singular al tratarse de una morfología cartesiana, entonces no, en este punto no hemos tenido ningún problema. Pasaremos a generación de trayectorias. Hablaremos en concreto de cómo se generan las trayectorias para cada uno de los casos. En el caso de ya que cada caso es particular debido a que eh, debido a la morfología del robot no es posible utilizar la misma metodología para la generación de cada una de las trayectorias. En el caso de las líneas rectas, la generación de trayectorias se basa en poner al eje Y en dirección al punto de destino que deba tener, y el eje X, en cambio, se va adaptando a los puntos que va tomando el eje Y según una ecuación y igual a mx más n, donde m es la pendiente y n es la ordenada en el origen. De esta forma, al paso al que el eje Y se va moviendo, la lectura del potenciómetro de Y se introduce en una ecuación, en la ecuación citada, y el eje X se actualizaría de esta forma. En el caso de los círculos, es simplemente hemos dividido hemos generado dos ecuaciones dependientes, una que va a ser el seno de t y otra que va a ser el coseno de t. De esta forma se consigue realizar el círculo punto por punto. Hasta que X e Y no se sitúen en un punto concreto, no se actualizaría el programa y empezaría el siguiente punto. De esta forma, y en bucle infinito, empezaría el robot a pintar circunferencias todo el rato. En el caso de los splines, la generación sí es muy parecida al de los círculos. Se basa en introducir n puntos a partir de los cuales crearía una función, y esa función se pasaría al mismo programa del LabVIEW que el de los círculos, de tal forma que se da un punto Y, un punto en X, y el robot iría pasando por cada uno de los puntos hasta que no se llegue a al punto X destino y al punto Y destino. No se genera el siguiente punto al que debe ir. En el caso del pick and place, se basa la generación de trayectorias en ir a un punto un poquito alejado del punto del que tiene que recoger el palé. Cuando está, como el eje Y como el eje X se mueve mucho más rápido el eje Y, en cuanto llegue el eje X, el relé permuta y permite que el eje Z baje a la vez que el eje Y está alcanzando la posición. Cuando el eje Z ha llegado a la posición más inferior, el eje X avanza para recoger el palé y lo lleva a su destino. Este es un poquito un esquema básico de cómo se generan las trayectorias. Este es el caso de la generación del spline. Como podemos observar, aquí en este punto se introduce los elementos del array que se pueden introducir por la interfaz de su programa. Generaría una ecuación en función de los puntos X en los que se dé. Los puntos X los da el contador Y interno de cuántas veces se va ejecutando el bucle exterior, que es este de aquí. Entonces, por cada vez que se ejecute el bucle X, el bucle grande,
lo multiplicaremos por 0,03 y ese será el x. El y nos lo da el bloque del spline, y de esta forma le estamos dando a este bloque más pequeñito un punto. Las condiciones de salida del bloque más pequeñito, que son estas de aquí, son que x e y lleguen a un destino con un error menor del 0,01. No son errores de medida reales, sino son errores de lectura del potenciómetro. De esta forma se puede generar el spline. En cuanto al control, el control lo conseguimos mediante lecturas de potenciómetros. En el eje X, como se puede observar, es un tornillo sin fin unido a un engranaje. Esto nos permite que el eje X, el motor que gira a muchas revoluciones, permita reducir esa velocidad y transmitirla en otra dirección y en otro sentido al potenciómetro. De esta forma, nuestro recorrido en X equivale más o menos a media vuelta del potenciómetro, lo que nos permite trabajar con ciertas holguras bastante bien. En cuanto al eje Y, el sistema es parecido. Hemos hecho unos trenes engranados epicicloidales, en los que cada pareja de engranajes reducen un tercio la velocidad. De esta forma conseguimos que en el último engranaje, que es este de aquí, que ya no estaría en los comunes a los otros dos ejes, permitimos la lectura del potenciómetro en una reducción bastante grande. El recorrido entero de nuestro eje Y corresponde a 3/4 de la lectura de una vuelta del potenciómetro. Cabe destacar que en este caso solo esta polea de aquí, este engranaje de aquí, está unido a este eje, debido a que de esta forma podemos hacer que compartan ejes los engranajes sin que todos tengan que girar a la misma velocidad, de tal forma que estos dos ni estos dos están de alguna forma pegados al eje, solo están apoyados a este. En cuanto al eje Z, finalmente hemos decidido no controlarlo para nuestras acciones de pick and place. Tiene dos fines de carrera, uno aquí arriba como se muestra y otro abajo, que nos permiten saber cuáles son los topes del eje. De esta forma podemos subir y bajar el eje Z, no midiendo tiempo, sino de alguna manera más o menos controlada podemos realizar la acción de pick and place. En cuanto a la interfase de LabVIEW, cabe destacar lo siguiente. Este es un ejemplo de interfase. Hemos hecho 4 interfaces diferentes para los 4 programas que tenemos diferentes. En este caso, este es el interfase de la línea recta, en el que como podemos observar, podemos dar el punto de inicio, el punto final en X en Y, la velocidad a la que queramos que se haga la recta, las constantes de proporcionalidad. Estas dos serían para las constantes a las que funcionaría el robot cuando se vaya a mover hasta el punto de inicio, y esta sería la constante de proporcionalidad solo del eje Y, que es la única que tendría constante de proporcionalidad, porque el eje X se adapta a la velocidad del eje Y cuando ya está generando la trayectoria en sí. El multiplicador este de aquí se puede modificar, ya que, como hemos dicho, que la velocidad del eje X es mucho mayor que la velocidad del eje Y. Empíricamente hemos hallado este multiplicador por el cual debemos multiplicar a la velocidad del eje X para poder alcanzar la misma velocidad que el eje Y. Aún así nunca la alcanza y siempre se tiene que parar un poquito, porque el par resistente que tiene que vencer es mucho mayor que la velocidad
máxima que pueda alcanzar el eje Y. Toda esta parte de aquí sería una parte de control, serían los distintos errores, potencias, PWM que se daría a los motores, de una manera gráfica para poder controlar qué es lo que está pasando en el programa. Un ejemplo básico sería este de aquí, de cómo se generan, cómo funcionaría este programa. Empezaría creándose y abriendo los puertos de los arduinos, y básicamente la funcionalidad que tendría esto sería: este primer bloque se encargaría de ir al punto inicial del al punto inicial del de la recta. Como podéis ver, es muy parecido a lo que teníamos antes, y, y en cuanto alcance un error mínimo se para y pasaría a la siguiente etapa del APIU, que sería la generación de la recta. Como podéis observar, lo que trata en este caso es de avanzar en el eje Y, y en el eje X se va actualizando a la lectura del potenciómetro. Finalmente se cierra todo, y se apagan los motores. Ya sea porque ha llegado al final o porque se ha dado el botón de stop en cualquiera de las etapas. Por último, pasamos a la demostración de las diferentes acciones que puede hacer nuestro robot. Empezamos por las rectas. Esta sería la interfaz de la recta, en el que ya hemos mencionado podemos dar el punto de inicio y el punto de final. Como se puede observar, partimos de un punto en el que ya está situado en el punto de inicio y genera una recta. Los límites tienen unas tolerancias bastante buenas, ya que no sobrepasa en ciertos límites, como se puede observar. Y lo único que en rectas con mayor pendiente se dificulta un poco por la velocidad del eje X. En el caso del círculo, con darle el centro en X, el centro Y en el radio, nos podría generar el círculo. Cabe destacar que, como lo hace repetidas veces, lo estuvimos probando y siempre hacía los círculos por los mismos puntos. Ya fuera, o sea, en el punto en el que sobreestilaba un poquito, volvía a sobreestilar la próxima vez que pasaba. Eso es debido a que tenemos un buen sistema de captación de los potenciómetros, en el que juega unas tolerancias bastante buenas. Los círculos salen un pelín poligonales debido a la interpolación de cada punto que cogemos. Cogemos un multiplicador un pelín grande, se podría coger más pequeño. En cuanto al spline, aquí podemos dar los diferentes puntos por los que queramos que vaya el robot, y empezaría directamente. Cabe destacar también que siempre empezaría en el primer punto que se da y acaba en el último punto. No continúa infinitamente con la función que es dada por la API. Y por último, el pick and place, aunque no lo podemos demostrar, esta sería la interfaz del pick and place, en el que le damos un punto de inicio donde estaría situado un palé concreto y lo llevaría a un punto final fijo, que sería una especie de almacén de destino. eh, pero esto no lo hemos podido incluir porque no hemos tenido tiempo de grabarlo, pero en la presentación sí ya se demostró que puede hacerlo. Simplemente dándole un punto de inicio, esta celdilla nos mostraría
en qué etapa se encuentra en el LabVIEW, y mediante el stop, la parada de emergencia, podríamos pararlo en cualquier momento. Esta es toda la presentación. Muchas gracias por atender.